amigos, formas de vida, me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de la saga del ácido post-apocalíptico. Continuamos con este especial de Halloween, un nuevo video hablando sobre el terror. Pero antes de todo esto, nuevamente les extiendo mi cordial invitación y sobre todo a todos mis amigos y seguidores que viven en la ciudad de Quito, porque este próximo día sábado 28 de octubre a las 7 de la noche en el bar Holy Crank en la 12 de octubre y Cordero vamos a realizar el lanzamiento oficial de mi libro Tenebris ya a la luz pública, y pues obviamente todos ustedes cordialmente invitados, que será para mí un gran honor que nos reunamos esa noche para festejar y celebrar el lanzamiento de mi creación. Nuevamente les reitero, sábado 28 de octubre, 7 de la noche en el Holy Crank, en el bar, para pues festejar esta noche de terror previa al Halloween. Y bueno, continuamos, ahora sí, seguimos la saga de los relatos de terror, y esta noche pues le toca el turno al espectacular Clive Barker, o Clive Barker, bueno, no sé, ahí dirán ustedes cómo se pronuncia su nombre. Este escritor de origen inglés nació el 5 de octubre de 1952 en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. Actualmente tiene 71 años, aún está vivo, es el primero de los escritores sobre los que hablamos que aún pues está con vida, así es que tenemos todavía oportunidad de seguir disfrutando mucho más de la obra de Clive Barker. En su juventud estudió inglés y filosofía en la Universidad de Liverpool. Él se inició, debutó en su carrera como escritor con una saga de libros conocidos como los libros de sangre, en los que pues se compilan varios relatos bastante crudos y bastante grotescos, podríamos decir, para los que no están acostumbrados a la lectura del terror, que son muy descriptivos, son muy sangrientos. Entonces esto fue el inicio de la vida de escritor de Clive Barker, y pues ahora en la actualidad un aclamado dentro del género del horror y la fantasía. A grandes rasgos, la mitología creada en los relatos de Clive Barker nos sugiere o nos da la idea de que existe un mundo subyacente y oculto que convive con el nuestro. En el día a día, en nuestra rutina diaria, pues supuestamente por debajo existe también un mundo que prospera a la par que el nuestro, un mundo extraño y desconocido. Esto más o menos nos lleva un poco a la cuestión de la mitología Lovecraftiana de Howard Phillips Lovecraft, que él pues de igual forma nos indicaba, nos contaba en sus relatos de terror que existe una realidad alterna en la que el ser humano a veces ni siquiera se entera de su presencia, solamente en ciertos momentos en los que confluyen estos dos universos o estas dos realidades, y es cuando suceden los eventos tenebrosos o terroríficos. Sobre Clive Barker también pues les puedo dar una noticia, un dato muy interesante, que es que cuando Stephen King, el gran Stephen King del que ya hablamos en unos videos anteriores, y si desean pues pueden remitirse a mi video en el que hablo sobre específicamente la película y el libro Cementerio de Mascotas. El Stephen King, el grande, cuando leyó las obras, como les iba diciendo, de Clive Barker, su comentario, cómo se refirió a este autor fue pues que ha visto el futuro del horror y su nombre es Clive Barker. Imagínense la calidad de los relatos pues de este autor para que el gran Stephen King haya hablado así de bien. Entonces pues vamos con el relato ya específicamente. Es el segundo relato que se ubica en esta saga, en esta compilación que son los libros de sangre, y el nombre de este relato es El tren de carne de la medianoche. Así es la traducción al español, y pues es un relato muy interesante,
muy misterioso, es una mezcla entre un relato de horror y una historia policíaca o detectivesca, porque pues se investiga una serie de crímenes. Ya vamos a hablar sobre eso. En mi investigación me encontré pues que en el año 2009 se estrenó en Estados Unidos una película basada en el relato de Clive Barker y que lleva el mismo nombre. En inglés, que sería el Midnight Meat Train, el tren de carne de la medianoche, que pues es una adaptación cinematográfica del relato homónimo. Esta película, este filme, también podríamos decir de serie B, con bajo presupuesto, pero pues desarrolla muy bien la historia, obviamente toma sus licencias cinematográficas, no es exactamente igual al relato, pero pues para los que gustan del género es una muy buena película. Dirigida por el japonés Ryuhei Kitamura, y los protagonistas pues que serían Bradley Cooper, que es un actor actualmente muy conocido, y Vinnie Jones, como los personajes de Kaufman y Mahogany respectivamente, los principales del relato de Clive Barker. Este escritor inglés en su vida hasta ahora ha ido ganando pues ya algunos premios, algunas condecoraciones, entre ellas el Bram Stoker Award por el relato El juego de las maldiciones, y también recibió el World Fantasy Award en el año de 1985 a la mejor antología por los libros de sangre volumen 1 y 2, que es de donde, como les iba contando, extraemos el relato del que vamos a hablar el día de hoy. Así es que pues es un escritor condecorado y que se ha ganado el título del World Horror Grandmaster. Es el gran maestro del horror en el mundo. Entonces pues además de escritor, tiene entre otros talentos el de ser ilustrador, director y guionista de cine. Ahí tenemos unos ejemplos, como por ejemplo la saga espectacular de películas que es Hellraiser, y las dos películas sobre el personaje creado por Clive Barker, que es Candyman. Ya de igual forma tenemos aquí en mi canal, vayan y miren el video anterior en el que hicimos una reseña sobre la película Hellraiser, el infierno en la tierra, cómo se tradujo en algunos países de acá de Latinoamérica. Entonces pues tenemos un escritor condecorado, galardonado, que es de quien extraemos el relato en el que vamos a hablar en este video, que es el tren de carne de la medianoche. Ya desde el título, desde su inicio, pues tenemos referencia a un evento sangriento, a un evento grotesco. Un resumen muy somero que les voy a hacer sobre este relato sería el siguiente. En la ciudad de Nueva York, ambientado en el metro, en el subterráneo, en el tren subterráneo de Nueva York, pues empezaron a encontrarse una gran cantidad de cadáveres. Esto empezó a atribuirse ya al hecho de la existencia de un asesino serial, debido también al extraño método en el que este personaje realizaba, pues a manera de como un asesinato ritual, podríamos decir, porque pues sus víctimas, primero que nada, eran encontradas en los vagones del tren subterráneo de Nueva York, colgadas por los pies, toda su anatomía perfectamente afeitada, retirado todos los cabellos, incluidos cejas, pestañas y todas las vellosidades corporales, y pues eran realizados unos cortes muy específicos que daba la impresión que era una persona que se dedicaba a la empresa de la carnicería, pero a nivel industrial. Entonces, este personaje estaba realizando su labor durante todas las noches en el tren subterráneo de Nueva York, y pues cuando el otro personaje también principal de esta novela o de este relato, que es Kaufman, empieza a investigar qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando esto y más que nada, quién lo está realizando. ¿Era algún desequilibrado, algún psicópata?
Bueno, se va dando toda la trama que es totalmente interesante, absorbente, que uno de una sola sentada puede leerse este relato, pues porque es muy atrayente y es muy absorbente. Una vez que se dan los acontecimientos, el personaje principal logra mirar durante su actividad a este carnicero del tren. Lo empieza a perseguir inclusive, imagínense, o sea, el aplomo que tenía este tipo de perseguir a un asesino serial para tratar de conocer dónde trabajaba o incluso el lugar de su residencia. Yo creo que ninguno de nosotros tendríamos el valor de empezar a perseguir a un asesino serial, y más con estas características tan monstruosas en las que realizaba sus asesinatos. Entonces se va sucediendo toda la trama, vamos llegando a los episodios finales ya de este relato, en el que se va a dar un enfrentamiento entre el carnicero y el investigador. ¿Qué es lo que sucede? Afortunadamente, en un golpe de suerte, el investigador Kaufman logra atravesar con un cuchillo la garganta de este asesino y fallece, pero el tren, al darse cuenta de dónde está, pues ve que es en una zona totalmente distinta a lo que normalmente se mueven estos trenes en el subterráneo en Nueva York. Él empieza a mirar por la ventana y se da cuenta pues que es una caverna, ya no es un túnel construido por el hombre, sino que es una caverna en donde se encuentran gran cantidad de montículos formados por huesos humanos. El tren se detiene en medio de este paraje totalmente demoníaco, totalmente infernal. Y pues el conductor del tren, que todo el tiempo estuvo al tanto de lo que está sucediendo ahí, se acerca a nuestro protagonista y le informa que por él haber asesinado al carnicero, es necesario que tome su lugar y continúe realizando esta tarea. Se dan cuenta algo tan demencial, algo tan loco. El protagonista no entiende por qué él debe tomar el lugar de la persona que realizaba estos asesinatos seriales. Y pues de repente empieza a ver que unas criaturas extrañas, horripilantes, se van acercando al vagón en donde él se encontraba. Unos seres pálidos, con apariencia de momias, totalmente ancianos, llegan y se suben al vagón del tren y, sin tomar en cuenta al protagonista, empiezan a alimentarse de los cuerpos que se encontraban ahí colgados. Entonces, luego de este ritual sangriento, ellos empiezan a hablar con Kaufman, con el protagonista, y le indican que ellos son los padres fundadores de la ciudad. Y no tan siquiera solo de la ciudad, sino que ellos estuvieron en ese territorio muchísimo antes incluso de que estas zonas sean habitadas por los nativos norteamericanos. Imagínense el grado de antigüedad de estos personajes, es impresionante. Ahí es donde tenemos, bueno, al menos para lo que yo me imagino, tenemos una influencia Lovecraftiana de los relatos de Lovecraft, porque estos seres son tan viejos, son tan antiguos, que los podemos comparar con los dioses primordiales de los relatos de Lovecraft. Estos seres fueron los creadores, los fundadores, incluso podríamos decir, de la civilización en esta parte del planeta. Y pues para mantenerlos a ellos tranquilos, para mantenerlos atenuados, es que se realizaban esta serie de crímenes como una ofrenda, como para que se alimenten cada noche y no suban a la superficie. Es la interpretación que yo le doy luego de leer el relato. Hay una parte que es tan impactante en la que pues el escritor describe la escena de que uno de estos seres antiguos, de estos seres ancianos, con sus dedos índice y pulgar, al introducirlos en la boca del protagonista, toma su lengua y la desgarra completamente de la anatomía de nuestro personaje. Y pues entonces es donde le indica que él va a tomar el lugar del carnicero al que asesinó.
El protagonista cae en coma, cae desmayado. Cuando se despierta está ya en la superficie, en una estación de tren totalmente desconocida, es muy distinta a todo lo que él había visto. Toda la gente que trabaja en este sitio tiene conocimiento de lo que sucede, ingresan al vagón a limpiar la sangre y los residuos de los asesinatos rituales de la noche anterior. Y pues es donde nuestro personaje protagonista acepta su destino y sabe que él debe formar parte de esta cadena para que siga sucediendo absolutamente todo igual que la noche anterior y todas las demás noches. Ahí es donde termina el relato, es completamente abrumador, completamente demente, podríamos decir inclusive, que pues tú no sabes qué pensar. Y yo les recomiendo que busquen y empiecen a leer un poco de la obra de Clive Barker, que sus libros son totalmente demenciales y les va a abrir la puerta a dimensiones desconocidas de la mente y de la brutalidad de la que puede llegar a ser capaz el ser humano. Es un escritor galardonado, tiene su razón de ser. Entonces, pues nuevamente mi recomendación, no hay nada mejor que leer. Bueno, si ustedes no gustan de la literatura de terror, de la que sea de su agrado, pero pues no hay nada mejor que alimentar a nuestro cerebro leyendo y enriqueciendo nuestro acervo cultural, nuestro lenguaje, que es algo que pues a la larga va a ser muy beneficioso para todos nosotros y para extender aún más la cultura en nuestro mundo. Esa es mi recomendación, ese ha sido el relato por el día de hoy. Continuaremos la próxima semana con otro tema muy interesante, igual sobre Halloween. Si el contenido de este canal y estos videos les gustan, pues saben lo que deben hacer para apoyarme: suscribirse, comentar, dejar su me gusta, compartir con sus amigos para hacer que el algoritmo de YouTube recomiende a muchas más personas. Nos veremos de aquí la próxima semana, nuevamente 6 de la tarde, hora de Ecuador, en la que publicaremos un nuevo video más. Amigos queridos, les reitero la invitación el sábado 28 de octubre al lanzamiento de mi libro Tenebris. En Holy Crank, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Cordero y 12 de octubre. Será un enorme gusto para mí encontrarme con todos ustedes esa noche, y los que no puedan acompañarnos físicamente, pues de nuevo les recuerdo, vamos a realizar un live en YouTube y un live también mediante Instagram, para que pues todos puedan acompañarnos y ser parte de este lanzamiento y ser parte de la comunidad del terror. Eso es todo por esta noche, queridos amigos, mis formas de vida queridas, que sean felices y nos vemos en una semana. Adiós.